Cuerpo de Cristo, Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este día. Te damos gracias porque nos has reunido en este encuentro para escuchar la palabra de Dios. Te damos gracias porque nos tenés en tu iglesia. Y te vamos a pedir hoy el saber, el entendimiento, la sabiduría, para entender lo que hoy nos traes en este encuentro. Así que vamos a empezar este momento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, hoy lo que vamos a ver es un tema central. Central, así que yo lo que les pido es que tengan el oído bien fino para que esa palabra pueda llegar al corazón, para entender realmente cuál es la doctrina, escuchen, la doctrina de la salvación de la Iglesia Católica. ¿Y por qué tenemos que hablar de esta doctrina de la salvación? ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como hay otras doctrinas diferentes a la Iglesia Católica, y esas doctrinas se han ido metiendo en la Iglesia también, en nuestra Iglesia, es importante hablar de estos temas y dejar bien definido cuál es la forma que el católico que está en la Iglesia de Cristo se salva, ¿sí? El otro día vimos que la Iglesia era necesaria para la salvación, el cuerpo místico de Cristo, que también estaban unidas a ellas aquellos que con un voto implícito, por más que nunca hubieran escuchado hablar de Cristo y de su Iglesia, también podían llegar a la salvación, lo decía Lumen Gentium 14, y hoy vamos a ver cuál es el mecanismo, qué es lo que obtenemos a través de la Iglesia para que eso se materialice, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy, lo vamos a empezar a ver explicando primero un poquito cuál es la doctrina protestante con respecto a la salvación, para que ustedes puedan ver la diferencia que hay, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes saben bien que hasta el año 1517 más o menos, si bien había algunas herejías, eran herejías internas, y bueno, pero a partir de ese año, bueno, hubo una... Lutero se separa de la Iglesia, y bueno, y como todo nuevo movimiento, siempre hay un caballito de batalla, ¿no es cierto?, que se utiliza para definirlo, ¿sí? Y bueno, y Lutero utilizó dos que es el fundamento de la doctrina protestante hasta el día de hoy, ¿sí? Uno es la sola fe, o sea, la salvación por la sola fe, que es lo que vamos a ver hoy. Y la otra es la sola escritura, solo Biblia, ¿sí? Las dos son errores grandísimos. Ya sola Biblia lo vamos a ver, sola escritura lo vamos a ver un poco más adelante, si da para hacer otros encuentros, ningún problema. Pero hoy vamos a ver esto, hoy vamos a ver la doctrina de la salvación, que es totalmente distinta a la doctrina de la salvación que tienen las demás iglesias. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a decimos protestantes? Porque la mayoría de todas las iglesias que se han salido de la Iglesia Católica obtienen, o sea, a partir de Lutero han adoptado esta doctrina y ahí están firmes, ¿sí? ¿Y esta doctrina qué significa? Se llama sola fide, o fe fiducial, o solo por gracia, es así. O sea, Lutero lo que creía es que a través del sacrificio de Cristo, el hombre obtenía, ¿sí?, la redención a través de la gracia. Y como obtenía esa redención a través de la gracia, no importando qué tipo de persona era, ¿sí?, con esa gracia era suficiente para obtener la salvación. O sea que no se necesitaba absolutamente nada más. Entonces, si por medio de la gracia se recibía, escuchen el razonamiento, ¿no? Porque, ojo, que es un razonamiento que si te lo pones a pensar desde el punto de vista de la razón humana, como todo, es bastante lógico, pero es una gran mentira. Entonces, si vos por la gracia recibías la fe, y por eso te salvabas, sola fe,
entra en una etapa más complicada todavía después del análisis. ¿Por qué? Porque dice que si eso es así, o sea, yo después de que recibir la gracia, ¿sí? Haga lo que haga, peque lo que peque, haga el desastre que haga en mi vida, yo jamás voy a perder ¿qué? La salvación. Porque como así como la salvación se me dio por gracia, ¿sí? Por la misma gracia, yo esa salvación la mantengo por siempre y no hay ningún tipo de problema, ¿me entendés? Entonces yo ya tengo asegurada ¿qué? La vida eterna. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy hablando, no? Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. ¿De qué estarían? Aparte tampoco, ni ellos mismos se la creen, porque en definitiva, si eso fuera así, ¿qué hacen congregándose? ¿Qué hacen hablando de Dios, etcétera, etcétera? Si ya tienen la gracia, la salvación asegurada. Al punto, escuchen lo que sigue, es decir, el que escuche esto y está medio dormido, ¿no? Va a decir, ¿qué dijo este hombre? En los sermones de Lutero, escuchen, en los sermones de Lutero decía que él podía fornicar 24 horas al día sin perder la salvación. No importaba lo que él hiciera, no importaba de ningún tipo de manera. Por eso ustedes fíjense, cuando tengan alguna oportunidad de hablar con algún hermano separado y le pregunten este tipo de cosas, ustedes se van a dar cuenta que han perdido la perspectiva de las cosas sagradas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no creen en la confesión, en la Eucaristía? ¿Por qué? Porque ya están salvos. O sea, tenés dos problemas acá. Tenés la salvación por la sola fe y después que creen que son siempre salvos. Hagan lo que hagan. ¿Me entienden? Es una cosa muy complicada, ¿sí? Y después tenemos, bueno, esto en la iglesia ya está. Esto que estamos hablando, ya está. Antes la gente era muy cuidadosa de obrar, obras de misericordia, de caridad, etc. Hoy eso está todo muy enclenque, ¿sí? Porque es como que todo lo tiene que poner el Señor. Y el Señor pone todo, ¿sí? Mira, falleció hace 3 años, el padre Loring, tiene un libro muy lindo, se lo recomiendo, Para Salvarse se llama, uno de los libros más leídos de la iglesia, y él decía que Dios pone casi todo. Escuchen, es muy bonito. Es para agregarlo al diccionario lingüístico de uno. Dios pone casi todo. Y el hombre pone casi nada. Pero si el hombre no pone casi nada, Dios no puede poner nada. Después, cuando vean el video, analícenlo. Lo van a entender cuando veamos ahora cómo es la salvación en la Iglesia Católica. Porque no todo lo pone Dios. Pone casi todo, pero si uno no pone la voluntad y la aceptación de Dios, Dios no puede hacer nada. Porque el amor de Dios no puede tener absolutamente nada que empañe un amor incondicional. Ahora vamos a llegar ahí. Pero bueno, me gusta tanto decir eso que lo dije ahora. Lo podría haber dicho más adelante, pero no importa. Escuchen, hay otro problema más con respecto a la salvación. Y hay una herejía que es enorme y ustedes se van a dar cuenta. Ustedes habrán escuchado más de una vez gente que dice, un ejemplo, ¿no? Bueno, voy a decir, bueno, pero mira, pobre persona, que si está en pecado de muerte, está en adulterio, o está en pecado de muerte, está en concubinato, o tal cosa, pecados serios, pecado de muerte, ¿no? Pero es bueno, no molesta a nadie, es un buen tipo, es esto. Entonces todos suponen que la persona que es buena, esto está arraigado en la iglesia de una manera terrible. O sea, vos sos bueno, estás salvo, punto. Y eso es un error tremendo. ¿Saben por qué? Porque la redención no está ligada a la capacidad del hombre para salvarse. Es pura gracia de Dios. ¿Me entienden? Y miren, ya que estamos, vamos a terminar con esto y comentarles esto, que el pelagianismo es un problema hoy inclusive, porque si bien medio, no como en otras épocas, pero Pelagio era un monje de origen romano
y británico, que en el año 390, 400 se va a Roma, ¿y qué predicaba? El pelagianismo, que es una herejía que fue combatida, pero cierta parte de ese pelagianismo se ve hoy. ¿Y cuál era? Que, por ejemplo, él decía que no había necesidad de la redención por el sacrificio de Cristo, ¿sí?, para la salvación, que no necesitamos la gracia divina para salvarnos, y que tampoco existía el pecado original. O sea que el hombre se salvaba, ¿por qué? Porque si moralmente llevaba una vida correcta. O sea que el mérito del hombre para salvarse, ¿sí?, ¿cuál era? El propio. Si era bueno, se salvaba. ¿No lo escuchan esto todo el tiempo? Todo el tiempo. En la iglesia esto es todo el tiempo. No, pero es bueno. Pero mira, no, pero bueno. No, es bueno. Todos somos buenos. Todo para el cielo. Te morís para el cielo. Y es un gran error, porque el demonio se vale de esa ignorancia y te hace bajar los brazos. Y el cristiano siempre tiene que estar atento a la salvación. Lo vamos a ver con cita bíblica en un ratito. Y muy linda. Entonces, fíjense una cosa. Entonces, ahí que entra. Si vos no necesitas la gracia, no necesitas la redención de Cristo en la cruz, etcétera, etcétera, sos bueno, te salvás. Entonces, fíjense una cosa, que esto es tremendo, porque Lutero se fundamentó, y ahora nos ponemos un poco más profundo, se fundamentó en 4 citas bíblicas, toda de la carta a los romanos. Yo le voy a leer rapidito lo que dicen las cartas, los versículos, perdón, y después lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Entonces, fíjense que en Romanos 3:28 dice la Escritura lo siguiente: concluimos, pues, que el hombre obtiene la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley. ¿Escucharon? El hombre obtiene la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley. En Romanos 4:3 dice: creyó Abraham a Dios, y eso le fue justicia. Tercer cita, Romanos 1:17: el justo vivirá por la fe. Cuarta cita, Romanos 10:9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, sos salvo. Simplemente eso. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, sos salvo. Fíjense la locura, ¿no? Que con estos 4 versículos, porque no son ni siquiera textos, son 4 versículos, Lutero pudo introducir estas herejías tan serias que han condenado a qué sé yo cuántas personas por creer esto. Cuando veamos ahora, en un ratito, cuando empecemos a ver la explicación de esto, con las mismas citas, vamos a buscar muchas más, pero con las mismas citas, ustedes van a decir qué importante es entender que la que tiene la interpretación correcta de la Escritura es la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, porque sin la interpretación correcta de la Iglesia a través del Espíritu Santo, por ejemplo, este hombre interpretó esto de una manera tan errónea que hoy ha hecho un desastre. ¿Me entienden? Miren, cuando, por ejemplo, hoy básicamente esta doctrina de la sola fe es la opinión medio general de todas las iglesias protestantes, ¿sí? Y la permanencia de la salvación para siempre, la mayoría, hay algunas que no tanto, pero en realidad la mayoría tienen casi la seguridad de que absoluta, de que son salvos, ¿sí? Por solo hecho de que, escuchen, de profesar la fe de esta manera. Ustedes vieron que nosotros profesamos la fe, creemos en Dios Padre, entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, rezamos el credo, que es nuestra profesión de fe, ¿sí? Bueno, el protestante, ¿qué hace? Hace una profesión fundamentada en Romanos 10:9, que lo acabo de leer ratito, dice, que te dice siempre, dice el católico, acepta a Cristo como tu salvador personal y sos salvo. O sea, simplemente eso, fíjense, ¿no? Fíjense, el demonio lo que hace que una persona crea que porque dijo, acepto a Cristo como mi salvador personal,
soy salvo. ¿Escuchan lo que estamos hablando? Es tremendo, es tremendo. Y ya van a ver por qué. Porque cuando el protestante cree en eso que dice, está, en ciertas palabras, le está rompiendo al mismo hombre la posibilidad del libre albedrío. Fíjense lo que yo les voy a decir, esto es serio. Dios, el amor de Dios es tan grande que permite la libertad del hombre. ¿Para qué? ¿Para condenarse o no? Lo permite, porque si no, no es amor. ¿Qué amor es aquel en el que vos obligás a alguien que te ame? Póngase usted a pensar en una relación de marido o lo que fuera. Bueno, podés obligar a tu mujer que te ame. Podés hacer cosas para que tu mujer te ame, pero no la podés obligar. Dios no obliga a nadie a amarlo, ¿sí? Esta doctrina que hace que todo el mundo sea salvo a partir de esa simple, ¿cómo se llama? Profesión, hace que el hombre no tenga la posibilidad, escuchen, esto es central, no tenga la posibilidad, si quiere, de condenarse. No quiere, no puede. O sea, decir, no, mira, señor, yo no quiero recibir esto, no quiero. O sea, no tiene libre albedrío, ¿para qué? Para condenarse, porque ya hizo su profesión de fe y a partir de ahí está salvo, haga lo que haga. Pónganse a pensar, cosa lógica. Estamos hablando de lógica pura, nada más. No estamos haciendo más que pensar un poquito que este Dios protestante salva a todo el mundo por el hecho de que él quiere que todos se salven y punto. Se acabó. El libre albedrío, la libertad del hombre, no existe. O sea, en otras palabras, tenemos un Dios dictador. Si profesás eso una vez, chao, listo. Hagas lo que hagas de en adelante, no tener la libertad para no recibir la salvación. Y es tremendo, porque ahora vamos a ver la doctrina católica, y está en la Escritura, lo van a ver muy bien, donde habla totalmente lo contrario a esto. ¿Me entienden? Bueno, y aparte hay un problema, porque dentro de esa doctrina, todas aquellas personas que no hayan profesado esta fe, están todos condenados, todos al infierno, así de una. Entonces miren qué terrible que es, ¿no? Porque tienen un Dios que, si bien hablan de Jesús, es un Dios que no es el Dios de los católicos, no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es distinto, es totalmente distinto, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora, Por eso que nos vamos a meter un poquito en qué, en estas citas, para que ustedes entiendan perfectamente, aparte, este error tremendo, porque en realidad las citas que hemos dado están hablando absolutamente de otra cosa que no tiene absolutamente nada, pero nada que ver, ¿sí? Con la ley de la Iglesia Católica, de los mandamientos, etcétera, es otra cosa. Miren cómo lo dice. Vamos a empezar ahora a desgranar un poquito que Romanos 3:28, que es la cita central. ¿Por qué empezamos con todas estas cosas? Dice, ¿no será más fácil hablar directamente con...? No, porque para entender nuestra doctrina es necesario conocer esto, porque nuestra doctrina está infiltrada de estas cosas. Entonces nosotros que recibimos esto ya no lo podemos hacer los sotas, y no poder anunciar a los hermanos que hay un peligro en interpretar o no interpretar bien la salvación del hombre. Entonces fíjense una cosa que es interesante. Dice, les recuerdo como decía el versículo 28 de Romanos 3, decía, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, escuchen, sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué interpretó Lutero? Que ahí estaba hablando de ¿qué? De las obras, ¿cómo se llama? De misericordia, de caridad, etcétera, etcétera. Pero ahí dice, sin las obras de la ley. ¿Y de qué está hablando ahí? Cuando ustedes escuchan, sin las obras de la ley, ¿a dónde los remite el pensamiento? A la Torá, al Sinaí, a la ley de Moisés. ¿Me entienden? O sea, cuando habla sin las obras de la ley, lo que está hablando es de la Torá. Entonces, miren, ¿cómo sabemos eso? Muy fácil. En vez de dejar solamente el versículo 28, vamos a empezar a leer el 21.
para que nos ponga en contexto de qué está hablando la Escritura. Y ahí vamos a poder entender esto que estamos hablando. Escuchen. Dice, pero ahora, 3:21 de Romano, pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Escuchen, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Los profetas, la ley del Sinaí, chao. Sin esa ley, ahora tenemos otra ley. ¿Y cuál es la próxima ley que tenemos? La fe en Jesucristo. Para todos los que creen. Porque no hay ninguna distinción, dice. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero son justificados, escuchen, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo le está explicando a los judíos que ya cumplir la ley, que aparte el único que la pudo cumplir fue Cristo, eso ya es cosa pasada. No tienen que cumplirla. O sea, no están sujetos a la salvación a cumplir la ley. La tienen que observar, sí, eso sí. Pero antes tenían que observarla y si no la podían observar, se condenaban. Entonces ahora viene otro tipo de salvación que es ¿en qué? En la fe, en Jesucristo, la redención de Cristo, te da la fe y la fe la gracia. Y esa gracia es la que cambia. O sea, hay un cambio absoluto ¿en qué? En la concepción de la salvación. Allá era por cumplir la ley de la Torá, ¿sí? Los 10 mandamientos. Y acá ahora la salvación está fundamentada ¿en qué? En la fe en Jesucristo. ¿Sí? Escuchen. Dice, Él, Cristo, fue puesto por Dios como instrumento de propiciación con su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente, siendo justo y justificado a los que creen en Jesús. Escuchen, que esto es muy importante. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero en virtud de qué ley se excluye este derecho? Escuchen, por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Lo que te está diciendo Pablo, que hay un cambio. Aquello no va más, lo que observaba el pueblo judío no va más, lo que viene ahora es la fe en Jesucristo, y la gracia de Dios que es la que salva. Miren, sigue diciendo, porque nosotros estimamos que el hombre, de esto se agarra Lutero, de esto mismo que voy a leer ahora, antes no leyó nada, no interpretó nada, interpretó solamente este versículo 28 que voy a leer ahora. Dice, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Punto. En otras palabras, él quiso decir ahí, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de caridad, etcétera, etcétera. Eso es lo que él interpretó. Y eso es lo que él largó al mundo y eso es lo que el mundo protestante cree hoy. Pero ahí dice, sin las obras de la ley. No la obra de misericordia, ya lo vamos a ver en un montonazo de citas. Dice, ¿acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios que justifica, escuchen, que justifica por medio de la fe, tanto a los judíos circuncidados como a los paganos incircuncisos. Y fíjense la pregunta que les hace Pablo a los judíos. Entonces, por medio de la fe, ¿anulamos la ley de Moisés? Ni pensarlo, por el contrario, la confirmamos. Entonces acá es muy sencillo. Miren, esto es así. Para el pueblo judío, esto está ya en la carta de, si no me equivoco, en la carta de Santiago, capítulo 1:10, por ahí, habla justamente de que la salvación del pueblo judío dependía de qué, de cumplir los mandamientos, que era imposible, nadie podía cumplir los mandamientos. El primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Ya ahí nadie puede cumplir la ley, solamente ¿quién? Cristo, que viene a cumplir la ley. Entonces, lo que viene a decirle Pablo es que eso ya no es así, pero que esa ley hay que cumplirla, amar a Dios sobre todas las cosas, no cometer adulterio, no robarás, etcétera, pero entra la era de la gracia, la era de la fe, donde Dios nos deja en la iglesia que el sacramento del perdón de los pecados.
¿Que nosotros éramos mejor que los judíos? No, no podemos cumplir la ley, por supuesto que no, pero nos deja que el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa que es tremenda. Los mismos protestantes, ¿sí? Y los mismos judíos, inclusive a veces también, te van a hacer una observación y te van a decir, no, ahí no está hablando de la ley moral, de los 10 mandamientos, ahí está hablando de las leyes ceremoniales, etcétera, etcétera, porque el pueblo judío estaba lleno de leyes ceremoniales, de prohibiciones de alimentos, y bueno, todas esas cosas que ustedes ya habrán escuchado alguna vez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como tenemos que dar razón de nuestra fe, nosotros que tenemos la verdad, tenemos que dar razón de nuestra fe, tenemos que saber dar respuesta a que en realidad lo que estaba hablando Pablo ahí era realmente de la ley de la Torá, que son los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Entonces, si hurgueteamos un poquito, escudriñamos la de la Escritura, vamos a encontrar que en el capítulo 2, no en el 3 donde estamos leyendo, en el capítulo 2 ya viene hablando de estos temas, y en el versículo 17 en adelante va a explicar perfectamente que lo que está hablando Pablo es la justificación por la fe sin las obras de la ley de la Torá. Lo va a explicar muy fácil y ustedes se van a dar cuenta, porque esa ley, ¿cuál es? No robará, no cometerá adulterio, etcétera, etcétera. Miren cómo lo dice la Escritura. En el capítulo 2, versículo 17 va a decir, pero tú que te precias de ser judío, escuchen, tú que te apoyas en la ley y te glorías en Dios, tú que dices conocer su voluntad e instruido por la ley, pretendes discernir lo mejor, presumiendo ser guía de ciegos y luz para los que andan en tinieblas. Escuchen, tú que instruyes a los ignorantes, miren cómo hablaba Pablo. Pablo hablaba siempre con la verdad, no andaba queriendo agradar a los hombres. La misión de Pablo era llevar el evangelio y agradarle solamente a Dios. Y escuchen, dice, tú que instruyes a los ignorantes y eres maestro de los simples, porque tienes en la ley, escuchen, la norma de la ciencia y la verdad. Tú que enseñas a los otros, no te enseñas a ti mismo. Escuchen, predicas no robar y robas. Tú que condenas el adulterio y adulteras. ¿Está hablando de qué? De las obras de la ley. Lo que estaba diciendo Pablo es que ya la salvación es por la fe y no por las obras de la ley. Vamos a encontrar que este tipo de pasajes, está lleno en la Escritura que hablan de la salvación por la fe, pero ninguno dice por la sola fe. Es un invento que hizo Lutero. Por eso que nosotros como católicos tenemos que entender perfectamente en el contexto histórico de aquel momento qué era lo que estaba pasando. Y yo le voy a explicar lo que estaba pasando. Y el otro, bueno, no sé si lo hablamos, esto lo hablamos creo cuando hablamos del primado de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro pone las cosas en claro sobre la circuncisión y el bautismo? Que dice, bueno, la circuncisión ya no va, ahora la circuncisión de la iglesia es que el bautismo. Entonces, fíjense que el problema que había acá era exactamente este. El problema que había acá era justamente en aquel momento que el judío no aceptaba que los judíos convertidos, no aceptaban que los paganos que habían entrado a formar el pueblo de Dios, antes eran ellos solos, hoy no, hoy son ellos, más el pueblo en general, los gentiles, los paganos. Había un problema, ellos decían lo siguiente, que fue el problema para resolver ¿dónde? En el concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan? En el capítulo 15, versículo 1 en adelante de Hechos de los Apóstoles, que hay un grupo de judíos convertidos al cristianismo. Ojo, no eran judíos pero convertidos al cristianismo. ¿Y animan a qué? Animan a la gente a qué? A decir que se tienen que circuncidar, como ellos, para poder cumplir ¿qué? La ley. Pero eso ya estaba caducado. Y eso es lo que permanentemente Pablo iba predicando, que eso no va más la circuncisión. Y cuando no lo entendieron, tuvieron que ir a Jerusalén. Se juntó a la asamblea de presbíteros más los apóstoles y decidieron poner las cosas en su lugar. Por eso que se definió en ese concilio que la circuncisión ya no iba más, y ahora había el pacto
del pueblo con Dios, ¿cuál era? El bautismo, por el cual todos pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, miren, ese era el centro, ese era el gran problema, que los judíos no entendían eso, y aparentemente Lutero tampoco lo entendió después de 1500 años. Una cosa increíble. Entonces, bueno, ahí un poquito entramos en esta realidad de que la doctrina protestante, un poquito lo que le decía hace un ratito, pone en segundo plano la libertad del hombre. O sea que el hombre no tiene voz ni voto en esto de decidir, creer o no creer. Lo vamos a ver ahora en la doctrina católica y le va a quedar totalmente claro. Pero antes de ir específicamente a desarrollar la doctrina de la Iglesia, vamos a decir que hay un problema. Ellos toman esta cita, ¿no? Confesar con tus labios que Jesús es el Señor y sos salvo. Lo toman de Romanos 10:9, ¿sí? Pero hay que leer el contexto, ¿sí? Yo no voy a desarrollar esto porque sería para un programa entero. Pero sí se lo voy a explicar y lo van a entender muy fácil. Porque si en vez de leer el versículo 9, vamos un poquito más atrás y leemos el versículo 8, va a decir lo siguiente, escuchen. La palabra está cerca de ti, la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Y escuchen, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, corazón, serás salvado. Se olvidan. Miren, vamos a seguir. El 10. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Entonces, hay un problema. Se han olvidado, como todo, toda la doctrina protestante tiene una mitad de verdad y lo otro un error. Entonces, es una gran verdad, una gran mentira muy complicada, porque cuando hay una partecita que es verdad y otra mentira, la cosa es más complicada que si todo fuera verdad, mentira. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Vamos a los labios, o sea, lo fácil. Jesús el Señor, está todo fantástico. Ahora vamos a ver que eso no es así. Hay una cita que es extraordinaria. Después que expliquemos la doctrina, vamos a ir a esa cita derecho. Y no olvidamos el corazón. Porque él dice que con el corazón se cree. Primero creo, después confieso con mi boca. Entonces hay un serio problema. Porque creer, ¿qué significa? Creer a la palabra, porque dice el versículo 8 que la palabra está cerca de ti. ¿Y la palabra qué te dice? A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes les retengan les quedarán retenidos. Pero ellos no creen en el sacramento de la confesión. Ellos no creen cuando la palabra dice, aquel que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. El que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no tiene vida en él. Juan 6:53 en adelante. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No creen a la palabra, no creen a la palabra en el corazón. Entonces, cuando vos no crees en la palabra en el corazón, que vos profeses, ¿qué profesás? Nada, si no crees. Por eso que ellos se olvidan este pequeño detalle, donde la palabra habla justamente esto, que con la boca se cree, con el corazón se cree. ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, miren, y ahora sí, pónganse muy atentos porque vamos a definir, y esto es muy importante, vamos a definir la doctrina católica que tiene 3 pasos. La redención. Escuchen, redención. Segundo paso, justificación. Tercer paso, santificación. Vamos a ver cómo opera todo esto, para que ustedes vean qué importante es en el amor la libertad. Miren, vamos a definir un poquito lo que es la redención, ¿sí? Ustedes saben bien, y si no lo saben, lo deben saber, que el hombre, a través del pecado original, rompió esa situación de gracia plena de estar con Dios, de ser como Dios y no necesitar absolutamente nada más que Dios. Con el pecado original, ¿Dios qué hizo? Rompió esa unión entre el hombre y Dios, la rompió. A partir de ahí el hombre fue enemigo de Dios. Somos enemigos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre?
¿Dios qué hizo? ¿Qué hizo Dios? En su infinita misericordia, mandó a qué? A su Hijo. ¿A qué? A entrar en la muerte de cruz. ¿Para qué? Para redimir ¿a quién? Al hombre. Por eso que, según de Timoteo 2:5, lo voy a leer, la tengo acá, no lo había puesto en él. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Y escuchen, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Entonces, ¿qué es la redención? Que Cristo entró en la muerte, ¿sí? Para que a través de esa muerte, Él se puso como prenda de nuestros pecados, ¿para qué? Para que el hombre pudiera nuevamente tener un vínculo que lo uniera con Dios para poder obtener la salvación. Y esa salvación era para todos. Nadie queda excluido de la acción redentora de Cristo en la cruz. Pero acá hay que decir una cosa que es muy importante, que esa acción redentora, ¿sí?, es por pura misericordia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él entra en la cruz por su propia voluntad. Cristo no va obligado por el Padre a hacer el sacrificio de la cruz. No. Cristo va voluntariamente a entrar por amor al hombre en la muerte, para vencerla. Y eso es muy importante, porque a él nadie lo obliga. ¿Se acuerdan cuando va y reza en el Getsemaní ante la pasión? Que sea, sácame esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Entonces él en su, ¿cómo se llama? En su libertad, voluntariamente entra en la muerte. ¿Sí? O sea que es un acto totalmente voluntario de Dios. Eso es muy, muy claro. ¿Sí? Y ese acto maravilloso, ¿sí?, nosotros lo llamamos redención. Ahora, esa redención no opera en forma absoluta y se acabó, listo. Voy a la cruz, todos se salvan y listo. No. Esa redención no opera así. Por eso que esa redención tiene dos partes. Por un lado, tenemos la gracia. ¿Y la gracia de quién nos viene? De Dios. Porque Dios, sin el hombre merecer absolutamente nada, ¿sí? Dios, por esa redención, ¿sí?, ¿qué hace? Te da la gracia en forma totalmente gratuita. Porque la gracia nosotros no la merecemos en absoluto. Es todo gratuito, un don de Dios. Un acto voluntario de Dios por amor, y de manera gratuita al mundo. ¿Para qué? Para que todo hombre tenga la posibilidad de salvarse. ¿Estamos hasta ahí? La primera parte, ¿de qué? De la redención. La primera, la gracia de Dios, ¿sí?, a través del sacrificio voluntario. Ahora tenemos otro pedacito. ¿Que cuál es? El famoso libre albedrío. Así como Jesús tuvo el libre albedrío para decidir si entrar en la muerte o no, el hombre también tiene el libre albedrío. ¿Para qué? Para aceptar o no aceptar la gracia que le provoca esa redención que Cristo ha hecho por él. En otras palabras, también hay un acto voluntario donde el hombre toma o no esa gracia. ¿Me entienden? Eso es el libre albedrío. Entonces la redención, ¿sí?, si bien opera en todos los hombres, depende de la voluntad del hombre, que eso lo vamos a ver, porque ya estamos entrando en ¿qué? En la segunda parte, que es ¿qué? La justificación. ¿Y qué es la justificación? Que es muy sencilla. Miren, Dios redimió al mundo. O sea, todos estamos sujetos a la redención. No todos se salvan. ¿Y por qué no todos se salvan? ¿Por qué? Porque la redención de Dios es objetiva. Todos sabemos que pasó por la cruz, lo que pasó, etcétera, etcétera. Eso es objetivo. Pero nosotros, los seres humanos, escúchenme muy bien, por favor, esto es central. Nosotros tenemos que apropiarnos, nosotros libremente tenemos que apropiarnos ¿de qué? De la redención subjetiva. Nosotros tenemos que desear recibir ¿qué?
esa redención objetiva de Cristo, esa gracia. Tenemos que aceptarla, tenemos que quererla. ¿Por qué? Porque si eso ocurre de esa manera, nosotros automáticamente, Dios, creemos, ¿sí? Si ocurre eso, aceptamos, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Creemos en quién? En Cristo. ¿Qué hizo qué? Nos salvó en la cruz, nos redimió, nos salvó, y Él nos da la gracia. Nosotros aceptamos la gracia, y de esa gracia que viene la fe. La fe. Entonces, ¿qué hace Cristo? Nos justifica ante Dios. ¿Quiénes son los que estamos justificados? Los que creemos en Dios. Y aceptamos esa gracia de la cruz, esa gracia de la redención de Dios. La queremos, la tomamos. ¿Sí? Entonces estamos justificados. Y acá pasa al otro peldaño, que yo se los voy a decir clarito. Todos, porque a veces cuando hablamos de la salvación parece como que estamos hablando de cosas raras. No, no, no. La salvación tiene que ver con que todos nosotros, ¿sí?, podemos ser santos. ¿Por qué? Porque en primer grado estamos todos llamados a ser santos. La Escritura dice, seréis santos porque santo soy yo. ¿Sí? Eso es central. Vamos a ser santos ¿por qué? Porque nuestro Señor es santo. ¿Sí? O sea, estamos llamados a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre agarramos y cuando hablamos de santidad se nos viene a la mente a un santo, el Padre Pío, y vas a saber cuántos más. Esos son santos realmente, sí, ninguna duda. Pero nosotros también podemos acceder a la santidad. ¿Y cómo hacemos para acceder a la santidad? Es muy fácil. Miren, cuando nosotros recibimos... No, fácil no es mi forma de... Es fácil explicarlo. Hacerlo es otra cosa. Se entiende, ¿no? Bueno, entonces acá hay una cosa que es muy fácil. Cuando el hombre es justificado, es justificado, ¿por qué? No solamente por la justicia de Cristo de la cruz. No. El hombre también se hace justo. Cuando es justificado, cree, se hace justo. Y empieza a operar, ¿qué? La regeneración. Miren, ustedes habrán escuchado más una vez esto del hombre viejo, el hombre nuevo, la regeneración del hombre interior, que a veces no sabemos qué está hablando. Bueno, perfecto. Cuando somos justificados, Dios nos hace justos. Nos empieza a regenerar en nuestro interior. ¿Qué hace? Nos tiene que hacer una nueva criatura. ¿Y de qué está hablando este hombre? Muy sencillo. Ahí empieza a operar ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, y no nos llenamos porque lo llenamos con la boca de hablar del Espíritu Santo, no. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, estamos hablando del corazón, obviamente, esto trabaja como un vaso comunicante. Si nosotros tenemos un líquido acá, pónganle, tenemos Coca-Cola acá, y acá le metemos agua pura, ¿sí? Se van comunicando, dos vasitos comunicados. Cuando vos empezás a meter agua acá, se va derramando la Coca-Cola, hasta que va a llegar un momento que en los dos vasos vas a tener ¿qué? Agua pura. Cuando vos dejás que Dios te llene del Espíritu Santo, ese corazón de piedra lleno de pecado que vos tenés, ¿sí?, se va llenando del Espíritu Santo. ¿Y qué va saliendo del corazón? El pecado. Confesamos nuestros pecados, recibimos la Eucaristía y vamos metiendo el Espíritu Santo. Y ahí vamos, y estudiamos la Escritura, y sigue entrando el Espíritu Santo, y participamos en una obra de caridad, y sigue entrando el Espíritu Santo. ¿Y qué va haciendo ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo nos va santificando. Porque no hay definición más fácil de santidad que decir que una persona está llena, porque cuando vos estás llena del Espíritu Santo, estás llena ¿de qué? De Dios. Entonces ya ese pecado de murmuración permanente que tenía con tu hermano ya no está. Ese pecado de juicio permanente que tenía con el sacerdote, con ya no está. Y engañabas a tu esposa o a tu esposo y ya no lo haces. Y el Señor te va cambiando, te va regenerando, te va haciendo ¿qué? Una nueva criatura. Pero, seguí siendo hombre y seguí siendo pecador.
Por eso que hay que estar siempre atento a eso. ¿Por qué? Porque siempre puedes utilizar el libre albedrío para decirle al Señor, no, hasta acá llegué. Entonces todo lo bueno que venías haciendo, etcétera, etcétera, hay una caída, pero el Señor viene y te levanta. Entonces es muy importante esto, ¿sí? Entender que ese cambio, esa santificación, el que obra primero siempre es Dios, ¿sí? Y nosotros aceptamos eso, por decirlo de otra manera, en forma subordinada, por ejemplo, a Dios, ¿sí? Pero siempre nosotros tenemos que poner esto, ¿no? Porque la fe, la sola fe, la fe fiducial, no salva. No salva. Miren, se lo voy a leer porque siempre me encanta esta partecita, y no quiero errarle. Dice que la fe sola no salva, sino la fe que obra por la caridad. La fe que obra por la caridad, y vamos a desarrollar eso ahora. Escuchen, debemos elegir, porque es una elección del hombre salvarse o no. Debemos elegir creer y luego en cada momento elegir obrar conforme a la fe. ¿Por qué? Porque cuando vos has recibido la gracia, has recibido la justificación y estás santificándote, ya tu ser deja de ser tuyo y pasa a ser de Dios. Y cuando ese ser pasa a ser de Dios, vos lo único que podés hacer es empezar a ver la necesidad del otro. Entonces ahí podés empezar ¿a qué? A cumplir el mandamiento, el segundo mandamiento de los dos que hay. ¿Cuál? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Como te amabas vos, hoy el Señor viene a darte la capacidad, llenándote ese Espíritu Santo en tu corazón, ¿a qué? De santificándote ¿cómo? Viendo en el amor en el otro, porque el otro es Cristo y lo vamos a ver ahora en una cita bíblica en un ratito. Bueno, miren, entonces, ¿cómo fundamentamos nosotros esto que estamos diciendo ahora con la Escritura? ¿Sí? La Escritura es más que clara. Miren, Mateo en el capítulo 7 va a hablar de los falsos profetas, va a hablar de los frutos, del árbol que da fruto bueno, del árbol que da fruto malo, etcétera, etcétera. Y explica un pasaje que ustedes lo han escuchado 1000 veces, quizás nunca lo hayan escuchado del sentido exegético que le vamos a dar hoy, pero se acuerdan de este tema de la casa construida sobre roca y la casa construida sobre arena, todos lo han escuchado, obviamente. Bueno, miren, vamos a leer un poquito, escuchen, no se olviden lo central, ¿qué estamos viendo? Que la salvación del católico es salvación por fe y por obras, ¿sí? La obra de caridad. Y el protestante cree en la salvación por la sola fe. Y ahora vamos a romper ese castillito. Lo vamos a romper muy fácil. Miren, Mateo 7, del versículo 21 en adelante, va a decir lo siguiente. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, escuchen, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces los declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque mucha gente está con Jesús todo el día. Jesús, 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 todo. Jesús para acá, Jesús para allá, y no estoy hablando solamente de los protestantes, porque acá no está hablando solamente de los protestantes, acá está hablando de todo aquel que Señor, Señor, Jesucito, todo perfecto, todo macanudo, ¿sí? Pero él está hablando acá de gente que ya creía en él, de gente que en nombre de Cristo hacía milagros, o sea, está hablando de gente importante, no está hablando de cualquiera, está hablando de todos, aquellos que decían Señor, Señor, aquellos que hacían milagros, que expulsaban demonios, dice, que profetizaban en el nombre de Jesús. Una cosa impresionante, era el nombre de Dios. Sin embargo, les va a decir, apartados de mí, agentes de iniquidad. ¿Por qué dice eso? Muy sencillo, porque si vemos un poquito más adelante, dice ¿por qué? Porque no hicieron ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que cumplamos ¿qué? Los mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Para amar
En esa dimensión es necesario que obrar por la caridad. Entonces la fe sola no salva, porque ese que venía y dijo, Señor, Señor, ¿sí?, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no obraron, porque no tenían obras de caridad. ¿Me entienden? Miren, hay una historia ahí que Conchita en Garabandal, cuando la última vez que ve a la Virgen, la última vez que la ve, dice que le dice, madre, llévame con vos. Y dice que la Virgen le dice, no, todavía no es el tiempo porque estás, o sea, como que no tenés todavía obras, tenía 12 años. ¿Entendés? Todavía te faltan, ¿qué? Las obras. Por supuesto que le han sobrado obras de caridad, ¿no? Pero fíjate, en el momento ese de la pequeñez de ella, sí, sí, madre, llévame, ¿no? ¿Para qué me dejas acá? Llévame con vos, me quiero ir con vos, mamá. Bueno, no es tiempo todavía. ¿Por qué? Porque estás carente de qué? De obras. ¿Por qué? Porque era mala, no, porque no estaba en la edad todavía de generar obras de caridad. Y obviamente que había una misión para ella, ¿no? Obviamente. Entonces las obras son fundamentales. Miren, vamos a seguir. Esto es bellísimo, esto es bellísimo. Miren, en Santiago, capítulo 1, versículo, esto lo van a tener todos, así que no se hagan problemas. Santiago, capítulo 1, versículo 22, va a decir lo siguiente. Miren, escuchen, esto es buenísimo. Dice, poned esta carta de Santiago, una carta católica de Santiago, bueno, Lutero no la podía ver, porque les desbarata absolutamente toda su doctrina, toda completa. Miren lo que dice. Poned por obra la palabra. La palabra que vos escuchás, tenés que ponerla por obra. Y no os contentéis solo con oírla. No te pongas contento solamente por oírla. Ponela por obra. Mire, porque si alguno se contenta con oír la palabra, escuchen, sin ponerla por obra, ese parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero yéndose se olvida de cómo es. Fíjense qué bonito, porque cuando vos escuchas la palabra de mucho conocimiento y no la pones en práctica, te mirás al espejo y te veas vos mismo. No ves más nada que eso, vos mismo, tu yo. En esa realidad nos pone Santiago, y ya van a ver ahora un poquito más adelante algunas explicaciones que dice que es tremenda. Vamos para poder dar todo lo que tengo que dar, lo voy a explicar a un par de cositas más rápidas, sin leer tanto la cita bíblica, pero acá hay una cosa que es muy bonita. Bueno, la del Señor, Señor es clarísima, ¿no? En Mateo, capítulo 22, del versículo, vamos a leer el versículo 2 al 3 y después el 8 al 14. Que no lo vamos a leer, se lo voy a explicar. ¿Se acuerdan esto de la boda? La boda, que está preparada la cena, están los invitados, resulta ser que los invitados, uno no sé qué, por un lado, el otro por otro lado, el otro por otro lado, la cosa que el dueño de la casa, el rey, se quedó sin comensales. No había, y estaba la cena, estaba toda armada, toda la fiesta estaba armada. Entonces, ¿qué le dice? Le dice a los sirvientes que salgan por los caminos, y vayan y que traigan a todas las personas que encuentren para la boda. Miren, esto es muy, muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque hay uno que no estaba vestido acorde a la fiesta y lo echan, ¿sí? Vamos a explicar eso para que lo entiendan muy bien. Los invitados a la boda, ¿sí? ¿El rey quién es? Cristo. ¿La esposa quién es? La iglesia. Pero de los que estaban invitados, que no fueron a la boda, la escritura esta se refiere ¿a quién? A los que desecharon a Cristo. ¿Quiénes desecharon a Cristo? Los judíos. Hoy, ¿quiénes desechan a Cristo? Aquellos que no quieren entrar en su iglesia, en el banquete, la Eucaristía. ¿Sí? ¿Qué dice Cristo? Bueno, perfecto. Estos no quieren venir, no hay ningún problema. Llamemos a quién. A la gente que anda por ahí. ¿Quién es esa gente que andaba por ahí? Los paganos, como se llaman, los gentiles, que en la época cuando viene Cristo no pertenecían al pueblo de Dios.
pertenecen al pueblo de Dios a partir de ¿qué? De Cristo, donde hace de los paganos y los gentiles y los judíos un solo pueblo, que es la iglesia nuestra de Dios. Entonces, fíjense, vienen, los invitan a todos. Pero hay uno que no estaba con el traje. Ahora, claro, todos dirán, y bueno, a lo mejor no tenía plata, a lo mejor no tenía esto, no tenía el otro. No, porque en el pasaje, y ese pedacito lo vamos a leer, el que ponía el traje no era el que venía de visita, sino el que recibía la visita, lo vestía con el traje, pero no se lo quiso poner. ¿Y a quién representa ese? Representa a aquellos, ¿sí?, que han recibido el anuncio del Evangelio, que conocen que hay una iglesia y sin embargo no han querido ponerse el traje. ¿Para qué? Para participar de la gracia de Dios, de todos los bienes que tiene la iglesia. Mire cómo lo dice. Los siervos salieron a los caminos reuniendo a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey, escuchen, miren lo que dijo el rey, Dios, Cristo. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esto es serio. La salvación es seria. ¿Qué es esto de que todos nos vamos al cielo? ¿O no lo escuchan todos los días? Todos nos vamos al cielo. No. Es un problema. Porque para entrar al cielo tenés que estar vestido ¿con qué? Con el traje de boda. Y si después se fijan allá en Apocalipsis 7, 9 en adelante, van a ver que ese vestido blanco es la pureza de los santos, los que se han purificado en la tierra a través de los dones, las gracias, los sacramentos que Dios le ha dado a través de la iglesia. Perdón de los pecados, Eucaristía, etcétera, etcétera. Los que mueren en gracia de Dios están blancos, purificados para llegar al cielo. Bueno, sigamos. Por eso que es importante, y esa falta de pureza que representa el no tener el vestido puesto, ¿qué significa? Que esa persona tenía una vida de desobediencia, no estuvo obediente que a los mandamientos, tampoco tenía obra de caridad. Una persona que no estaba informada de la caridad que es necesaria para la salvación. Por eso Cristo dice, afuera. Porque para cada uno así lo dice el Señor, no lo digo yo. Miren, hay muchas citas como esta en la Biblia, se las nombro, así podemos ir avanzando con el resto. Mateo 19, 16. Y también hay una muy linda ahí, donde, miren, esta vamos a leer una partecita, del versículo 17, dijo, en esto se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Miren qué pregunta, ¿no? Es la misma pregunta que tenemos que hacer nosotros hoy. Hoy le estamos preguntando, porque esto es actual, es hoy. Le estamos diciendo, a ver, maestro, señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros, que somos no sé cuántos acá, hablando de la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para conseguir la vida eterna? Y vamos a ver qué nos responde el Señor. El Señor nos va a responder esto. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Y escuchen, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahí está muy claro. ¿Quieren saber cómo hacer para ganar la vida eterna? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Por nuestros propios no hay forma. Solamente llenándonos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Miren, vamos a otro pasaje. Le estoy poniendo pasajes que son grandes para que ustedes los ubiquen perfectamente bien. ¿Sí? Vimos recién esto de la boda, ¿sí? Y anteriormente habíamos visto esto de que la casa sobre roca, la casa sobre arena, que me diga Señor, Señor, etcétera, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a ver esto que es central, que ustedes lo han escuchado, lo han visto un montón de veces, lo han escuchado, que es el juicio final, ¿sí? Ustedes fíjense que habla todo de obras, ¿sí? De mandamientos, de obras, etcétera. Y lo va a definir bien. ¿Vieron que yo les dije hoy cuando empezamos? El otro es Cristo. No han escuchado miles de veces eso, el otro es Cristo, el otro es Cristo. Pero ¿qué significa eso que el otro es Cristo? No lo entiendo. ¿Por qué? Porque cuando vos te llenás del Espíritu Santo,
Cuando vos estás viviendo una vida cristiana, para vos, la otra persona debe ser Cristo. Debe ser Cristo. ¿Y cómo sé yo? Miren, es muy fácil. Lo vamos a leer para que lo interpreten, que no quede como se lo estoy diciendo yo. En el capítulo 25, del versículo 31 de Mateo, seguimos con Mateo, va a hablar Dios de qué? De tres cosas. Va a hablar de la salvación o de la condenación del hombre, va a hablar de ovejas y cabritos, ovejas, benditas de mi Padre, cabritos, malditos de mi Padre, al fuego eterno, y va a hablar de obras de misericordia. Tres cosas, ¿sí? Y yo no le voy a leer todo porque quiero aprovechar el tiempo, pero ustedes después lo pueden repasar. Y va a contar algo, ¿sí? Va a contar algo. Va a decir que las ovejas, las que están a la derecha del Padre, las que se van a la vida eterna, va a decir que porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estaba preso y me fuiste a visitar, estaba desnudo, me vestiste, estaba enfermo, me fuiste a visitar. Fíjense las cosas que toma Cristo. Y esa gente, esas ovejas buenas, que cumplieron los mandamientos del amor, el mandamiento del amor, el principal de todos, amar al prójimo como a ti mismo. Quiero decir, pero nosotros, ¿cuándo hicimos eso? Bueno, cuando vos hiciste a cada uno de esos, cuando viste un desnudo y lo vestiste, cuando viste un preso y lo visitaste, cuando viste un enfermo lo fuiste a visitar, cuando viste a alguien con hambre, le diste de comer, de beber, cuando viste a alguien que estaba tirado en una casa, te lo llevaste a tu casa y le diste para que duerma, al forastero. Cuando vos hiciste cualquiera de esas obras, que son obras de misericordia, ¿se acuerda que vivimos tres cosas? Ovejas, cabritos, obras de misericordia, salvarnos o condenarnos. Cuando hicieron cualquiera de esas cosas, a mí me la hicieron. Amaste a Dios por sobre vos, pudiste amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la cosa más jodida que tiene el hombre es el yo propio. O sea, pudiste amar a Dios y al prójimo como a vos mismo, porque pudiste salir de vos para darte al otro. Y después va a dar el mismo ejemplo en los cabritos. ¿Y qué va a decir a los cabritos? Al fuego eterno. ¿Por qué? Porque me viste con hambre y no me diste de comer. Porque viste a alguien sediento y no le diste de beber. Y así sucesivamente con las 6, 7 cosas de obras de misericordia que habla. ¿Me entendés? Entonces, ¿cuándo nos pedimos esto? Cada uno de esos que tenían hambre, que tenían sed, que estaban presos, etc., y ustedes no hicieron nada por eso, a mí no me lo hicieron. ¿Me entienden? Esto es central. ¿Por qué? Porque acá ya vemos una cita donde nos está hablando ¿qué? De la misericordia de Dios. ¿Necesaria para qué? Para la salvación. No todo el que me diga Señor, Señor. El que hace la voluntad del Padre construye sobre roca. El que hace la voluntad del Padre puede ver en el otro a mí, a Cristo. Y ese que es oveja a la derecha, a la vida eterna. Lo demás, cabrito, no viste nada, al fuego eterno. ¿Me entienden cómo es la cosa? ¿Cómo lo van entendiendo? Miren, no pierdan el objetivo. Lo que estamos viendo es que la doctrina correcta de la salvación es por fe y por obra, no solamente por la fe. Y ahora vamos a ver una cosa acá que es hermosa. Vieron que yo le dije que la carta de Santiago es una carta crucial, porque, miren, ¿sabe cómo le definía Lutero a la carta de Santiago? Como una epístola carta. Él decía que era una epístola de paja. Nada, como que no existía. Sin embargo, es una carta que está dentro del canon bíblico, ¿no? Y esta carta, claro, ¿cómo no iba a decir que era una epístola de paja? Porque lo que dice le rompe como un castillito así toda la doctrina. Lo complicado de esto es que yo siempre lo pienso, ¿no? Todos los días me viene, qué complicado que es el demonio para cerrarle el entendimiento a la gente. Porque cuando ustedes vean esto, lo que dice esta carta, va a decir, ¿cómo entonces decir, pero Carlos, entonces explícame cómo el protestantismo puede creer la salvación por la sola fe? ¿Cómo los católicos, algunos, creen que no tienen que hacer nada, que es Dios tan misericordioso que te salva así, sin más, sin nada, no hay ningún drama, no. ¿Cómo puede ser eso? Y no sé, porque realmente, evidentemente, el libre albedrío de las personas es muy fuerte y el demonio también.
entonces te hace utilizar esa libertad en vez de beneficio tuyo, en beneficio de Dios, perdón, de tu misma condenación. Todo para vos. No existe el prójimo. Entonces, fíjense, vamos a leer la carta de Santiago. Esto lo vamos a leer porque es central. Porque él dice, en Romanos 3:28, ya ven cómo el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley. Entonces, vamos a ver en esta carta cuál es la definición correcta de la salvación. Miren, esto es muy bonito, pero también pongan atención porque nos vamos a meter en un terreno muy delicado. ¿Sí? Yo no sé ustedes qué relación tienen con el demonio. A mí la demonología eso no me gusta, no me interesa, pero tengo experiencia con el demonio. Porque el demonio está en todas las cosas, como Dios también está en todas las cosas. ¿Sí? El tema es dónde ponemos nosotros al demonio, si en primer lugar, antes que Dios o después. ¿Sí? Porque el demonio en todo momento nos está ahí machacando el cerebro, ¿no? Miren lo que dice. Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que algunos de ustedes, porque vamos a hacer como que la carta nos está interpelando, ¿no? Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? Le está hablando a Lutero. Lutero le dice, Santiago, dice, ¿de qué sirve, Lutero? ¿De qué sirve que vos digas, tengo fe si no tienes obras? Mira la pregunta que le hace Santiago, ¿no? Y esto es palabra de Dios. Mira lo que dice. ¿Acaso podrá salvarle la fe? Esa fe fiducial, esa sola fe que vos predicás para la salvación del mundo. Mira, Santiago dice, ¿acaso te va a poder salvar esa fe? Ya con eso, con una persona que quiere encontrar la verdad, que abra un chiquito el oído, ya sabe lo que Dios le está diciendo, que no alcanza con la sola fe. Sin embargo, eso está tremendamente arraigado en el protestantismo y no sé cómo no pueden entender las cosas distintas. Entonces, mire cómo dice, ¿acaso podrá salvarle la fe? Miren, y pone el ejemplo, muy parecido al que vimos recién en Mateo 25:31, del que tenía hambre, el sediento, el desnudo, etc. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de nosotros le dice, idos en paz, calentaos, hartaos, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Escuchen, así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Es claro, ¿no? Es muy claro. Miren, se lo repito. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. O sea que no alcanza con creer. No alcanza con tener fe, no alcanza. Porque esa fe, si no tiene obra, está muerta. Miren, y al contrario dice, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obra. Mira lo que dice Santiago, pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Por eso que esto es muy importante, porque en la salvación, en la doctrina de salvación de la Iglesia, el libre albedrío tiene que cooperar ¿con qué? Con la gracia. Entonces, cuando tu libertad coopera con esa gracia que Dios te da y te da la fe, eso redunda ¿en qué? En obras. ¿Me entienden? Eso redunda en obras. Y es la que habla Santiago. Y miren, va a poner un ejemplo que es hermoso, ¿no? Dice, ¿tú crees? Escuchen esta palabra, hagan de cuenta que ustedes creen solamente que la salvación es por fe y no por obra. Miren la pregunta que va a hacer Santiago. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Todos podemos decir que sí. Y escuchen lo que dice Santiago. Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Entonces vos te pones a pensar, ¿qué diferencia hay entre la doctrina de la salvación por la sola fe
y el pensamiento de un demonio, porque Santiago, ¿qué dice? Que los demonios también creen. Yo creo y me salvo, sí, pero el demonio también cree. ¿Cuál es la diferencia entre vos y un demonio? Y no se imaginen un demonio con cosas raras, no, una persona que se deja influir, ¿por qué? Por Satanás, punto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces también el demonio se salva. O sea, los demonios también se salvan, porque si los demonios creen, y vos, tu doctrina es que creyendo te salvás, bueno, entonces no hay ningún problema, te salvás vos, también se salvan los demonios. Pero ¿qué hace Santiago acá? Dice, crees en Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Miren el ejemplo que ponen. Y fíjense qué va a decir ahora. ¿Quieres saber tú? Y miren, miren, viste, hay veces que hay las palabras, hoy somos todos muy sensibles, viste, pero miren cómo hablaba Santiago. ¿Quieres saber tú? Insensato. Epa, insensato. Que la fe sin obra es estéril. ¿Quieres saber que la fe sin obra no sirve para nada? Escuchen. Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿Se acuerdan que cuando vimos al principio, Romanos 4:3, dice que Abraham creyó en Dios y fue justificado? O sea, para eso era suficiente para Lutero. Pero que resulta ser que Santiago dice que Abraham encontró la justificación cuando obró. ¿Y qué obró? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios? Le pidió que a Isaac el sacrificio. Y miren cómo lo dice. Dice, Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y miren cómo lo dice. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y la frase esta que es central, que está en el versículo 24, Santiago 2:24, que dice lo contrario que dice Lutero. Lutero dice que por la fe sola te salvás. Y miren lo que dice, eso no existe en la Escritura, no la busquen, no lo van a encontrar en ningún lado, no existe. Pero sí existe esto que dice Santiago, que es lo contrario. Miren lo que dice. Ya veis, después de todo lo que hemos visto, dice, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Más claro, echarle agua. Está diciendo que el hombre se salva por las obras y no solamente por la fe. O sea, lo que dice Lutero sobre la fe, no. Está en la Escritura, pero sobre las obras. O sea que la fe sola no alcanza. La fe tiene que cooperar, las obras tienen que cooperar con la fe para que seamos justificados ante Dios. Miren, ¿cuánto llevamos? 1 hora y 10. Bueno, quiero que vean algunas cosas que son muy importantes, porque ya que estamos hablando de la salvación, ¿sí? Vamos a ver unas citas acá, donde ustedes tienen que ver qué es lo que habla la Escritura con respecto al juicio ese particular y el general que vamos a tener a la hora de la muerte. Porque ustedes tienen que tener en cuenta una cosa, nosotros tenemos un tiempo que Dios nos regala en esta vida. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para encontrarnos con Dios, para poder darle a Dios ese deseo enorme que Él tiene de poder regalarnos la vida eterna, porque eso es lo que Él quiere, pero nosotros también lo tenemos que querer. Entonces, fíjense, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 10, ¿sí? Dice lo siguiente, dice, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo. Por eso que es muy importante los mandamientos, dejarse llenar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos podemos engañar, y muy bien. Es más, nos engañamos muy bien. Pero hay una cosa que dice Pablo a los Corintios, que dice que es necesario que al momento de nuestra muerte, mira cómo lo dice, seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué significa ese ponerse al descubierto? Lo va a explicar muy lindo, porque va a decir, para que cada cual
para que Mirta, para que Carlos, para que Marisa y bueno, y tantos otros, dice, reciban conforme, escuchen, reciban conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Mire cómo habla de las obras. ¿Sí? Ahí sí vamos a tener que mostrar un mérito, en base a lo que hemos hecho. Miren, esta cita, escúchenla muy bien, porque es bellísima, pero dura. Está en el Apocalipsis 20, versículo 12. Miren lo que va a decir. Es Juan, ¿sí?, que en visión va escribiendo el Apocalipsis, ¿no? Y mire cómo lo pone, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Está hablando en el cielo, ¿sí? El trono que está Dios, y está viendo muertos, que Dios deberá decidir si van para un lado o van para el otro. ¿Se acuerdan las ovejas y los cabritos? Bueno, ¿qué está viendo él? Está viendo el trono y muertos, grandes y pequeños, delante del trono. Escuchen, fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. El libro en que nosotros estamos inscritos cuando recibimos, ¿qué? El bautismo, ¿se acuerdan? Que ahí se anotan a los que reciben el bautismo. Bien. Y escuchad, y los muertos, esos muertos, fueron juzgados según lo escrito en los libros. Escuchen, conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta? Que cuando llegue el momento que resucitemos del cementerio, por decirlo así, en los cuerpos, vamos a ser juzgados. ¿En base a qué? Conforme a nuestras obras. Escuchen, y el mar devolvió los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban. Y escuchen, y cada uno fue juzgado según sus obras. Todas las personas muertas en el cementerio, en los cialos, donde sea, ¿sí? Donde sea, todo eso va a resucitar y se pondrán frente al trono de Dios. Y Dios los va a juzgar según sus obras, a cada uno de nosotros. Desde siempre. Miren, y escuchen, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego, escuchen, es la muerte segunda, o sea que tenemos una muerte primera, que ¿cuál es? Cuando morimos el cuerpo. En el final de los tiempos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y aquellos que no pudieron pasar por la prueba de las obras van a tener la muerte segunda, que ¿cuál es? Irte al infierno. Y los que sí pudieron pasar por sus obras de caridad serán premiados con el cielo, la vida eterna. Porque eso es lo que tenemos que entender. Ustedes habrán escuchado más una vez, bueno, Santo Tomás lo explica bárbaro esto, ¿no? Pero no es el momento para explicar eso del alma. Pero lo cierto es que el alma es inmortal. No solamente cuando va a la vida eterna. Cuando se condena igual. Puesto que es muy importante. Yo no vivo la vida lo mejor que puedo, que total, me muero y chao. No, me muero y chao, no. El alma es inmortal y va a la vida eterna o a la muerte eterna, una muerte de sufrimiento eterna o la vida eterna con Dios. Es así. No es que me muero y chao. Es mucho más fácil. ¿Me entienden? Y no es así. El alma siempre es inmortal. Para una cosa o para la otra es inmortal. Miren, vamos a la segunda parte ahora, esta que también es muy importante porque nosotros tenemos que entender que nosotros somos católicos. Y el catolicismo es la iglesia que tiene la verdad de Cristo. Y es la iglesia que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Es la iglesia que es la esposa de Cristo. Y Cristo nos trae unas palabras perfectas para entender lo importante que es conservar la fe. La fe se conserva, se defiende. Lo más importante que tenemos es nuestra fe. Yo no, lo importante es la salud. No. Vos podés tener mucha salud y no tenés fe. Nada, estás viviendo para nada. La fe es algo que Dios te la regala. Sí, ustedes saben bien que la fe, la esperanza y la caridad son los 3 dones teologales. Y sin la caridad dice que es como si no, es como nada. Entonces es muy importante, cuando vos tenés fe, cuidar eso, porque la fe te lleva a hacer obras.
Cuando cooperamos con la fe, hacemos obras y nos vamos ganando ¿qué? La vida eterna. Fíjense, el protestante dice que solamente diciendo que Dios es el Señor, Salvador, punto, está salvo por siempre. Que es la doctrina que decimos salvo, siempre salvo. Pero la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que esa fe hay que conservarla. Hay que conservarla hasta el último momento. No hay que tener la salvación ya garantizada por el simple hecho de ser bautizado, católico. No. Miren, hay algunas citas ahí que pueden leer después de protestantes que, bueno, hablan sobre este punto en particular. Pero miren, yo quiero mostrarles 2 o 3 cititas nada más que van a hablar de lo que dice Pablo y Juan, bueno, sobre cuando, o sea, cuando vos estás justificado, ¿sí? O sea, que has recibido la gracia que se te ha dado a través de la redención de Cristo, en la cruz, te ha vencido a la muerte, te has podido unir nuevamente con Dios, ¿sí? Fíjense lo que dice Pablo y Juan en estas citas, son muy cortitas. Miren, dice, bueno, miren Juan 14, 4, dice, permaneced en mí, dice, porque separado de mí no podéis hacer nada. No podéis hacer nada. Toda obra de amor viene por Cristo. La obra que parece que es de amor y no es por Cristo por conveniencia del que la hace. Por eso que es muy importante. Cuando dicen, no, hay muchas ONG que hacen obras de caridad que parece que son fantásticas, pero el fin no es Cristo. No lo haces por amor al otro. No lo haces por amor a Cristo, en el necesitado. Lo haces por otros motivos. Por eso que la Escritura es clarísima. No hay hombre que pueda hacer un acto de amor si no es por Cristo. No hay forma, sino un engaño. Miren, dice... Apocalipsis 2:10. Escuchen, dice, mantente fiel hasta la muerte. Fiel a la iglesia, a Cristo, y te daré la corona de la vida. ¿Se dan cuenta que hay que trabajar? Que hay que trabajar para la corona de la vida. ¿Y en qué hay que trabajar? Ser fiel. ¿A quién? A Cristo, a Dios, a la iglesia, a los mandamientos, al amor al prójimo. Miren, esto lo vamos a leer porque es una belleza. Y miren cómo, y esto es una carta, esto es un escrito del capítulo 33 de Ezequiel, profeta, Antiguo Testamento. Miren lo que va a profetizar, es terrible, terrible de hermoso y de duro. Miren lo que va a decir, escuchen. Y tú, hijo de hombre, o sea, nos está hablando de nosotros, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, está hablando de Cristo, del justo, no le salvará el día de su perversión. Porque Cristo no es todo misericordia, también es justicia. Miren cómo lo dice, la justicia del justo no le salvará el día de su perversión, ni la maldad del malvado le hará sucumbir, escuchen, el día en que se aparte de su maldad. Pero tampoco el justo vivirá en virtud de su justicia. ¿Se acuerdan en Romanos 1:17? El justo vivirá por la justicia. Es una mentira. Miren lo que dice acá Ezequiel. Dice que, pero tampoco el justo vivirá en virtud de su justicia el día en que peque. Por eso que es importante, la fe hay que mantenerla. Vos podés hoy estar muy bien en gracia con Dios, con los sacramentos, sentirte bien, partícipe. Y mañana utilizás tu libre albedrío y te fuiste. Pero lo que te justificó antes no te va a justificar después. Por eso que hay que mantener el estado de gracia. Miren cómo sigue. Dice, si yo digo al justo, vivirás por él, fiándose de su justicia, comete la injusticia, no quedará memoria de toda su justicia, sino que morirá por la injusticia que cometió. Miren lo que dice, vos podés estar en la iglesia toda la vida, ser un hombre de iglesia, ser un hombre correcto, un hombre cristiano, ver a Dios en todos lados, ser fantástico. Un día utilizaste el libre albedrío, dejaste que el demonio te llenara la cabeza, te fuiste a otra iglesia, cometiste infidelidad, entraste en un pecado complicado,
de muerte. ¿Y qué dice ahí? Que no vas a vivir por la justicia anterior. No, porque ya esa justicia no cuenta. Lo que cuenta ahora es la injusticia en la que estás. Y esa dice que morirá. Mira, no dice salvación, dice que morirá por la injusticia en la que estás. Bueno, eso como para que vean ustedes cómo ya en el Antiguo Testamento se venía hablando de este tema de la salvación de una forma muy importante, ¿no? Miren, en Filipenses 2:12, Pablo va a decir, vamos a hablar un poquito de Pablo ahí, dice, así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, escuchen lo que dice, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. Miren lo que les dice, miren el mensaje que hoy tiene Dios para ustedes. Está diciendo, bueno, tantos nombres que hay acá, dice, trabajen sin temor, no con miedo, temor, ¿eh? El temor a Dios es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Con temor y temblor por vuestra salvación. Nadie tiene garantizada la salvación. Nada que siempre soy salvo, no. Nadie tiene garantizada la salvación. Y eso es maravilloso porque como nadie tiene garantizada la salvación, todos tenemos una oportunidad de salvación hasta el último momento de nuestra vida. Y eso lo dicen los padres de la iglesia, que tanto hablamos. No, porque hasta el último momento, eso es cierto, está escrito y lo han escrito los padres de la iglesia de siempre. Bueno, esto es muy largo para darlo ahora, lo van a tener después para poder leerlo. Y leemos Hebreos 10:38, que dice que el justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, escuchen, si se vuelve atrás, deja la fe, dejaré de amarlo, dice el Señor. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición. Mira lo que está diciendo. Pablo le está diciendo a los hebreos, convertidos, dice que nosotros no somos de aquellos que nos volvemos atrás para nuestra perdición, sino que vivimos en la fe para preservar nuestra alma. Miren qué belleza lo que dice Pablo. Bueno, también tienen ahí Filipenses 3:10 también, ahí lo van a tener para que lo lean perfecto, es hermoso. Y ahora miren, para terminar, les voy a leer 3 escritos chiquititos sobre la iglesia primitiva, la iglesia de los padres de la iglesia, ¿sí? Los que formaron la doctrina, porque usted tiene que entender una cosa. El otro día ponía en el grupo, uno puso ahí algo así como que la Biblia es más que la tradición. No. Biblia y tradición es lo mismo. Es más, primero fue la tradición y después fue la Biblia, porque la Biblia de la Iglesia Católica establece el canon bíblico, el 73 libros, con 27 libros del Nuevo Testamento, en el año 382. Y mientras tanto, ¿qué? ¿No había nada? Sí, estaba toda la tradición de la Iglesia, donde los apóstoles fueron anunciando lo que Cristo le había enseñado, y así sucesivamente por la sucesión apostólica. Entonces, pues esto es muy importante, estos escritos, porque en estos escritos nosotros vemos qué es lo que pensaba la Iglesia desde siempre, porque esto que yo les estoy contando a ustedes no es una doctrina inventada ahora en el Concilio Vaticano II o en el Trento, no, es la doctrina católica de siempre. Por eso que es bueno refrescar eso, ¿con qué? Con 2 o 3 pasajes que van a ver que son hermosos. Para terminar lo que hemos hablado, escribí algo acá que es importante para redondear, que es lo siguiente. Escuchen, el hombre, nosotros, aunque tiene libre albedrío, escuchen, no puede salvarse sin la gracia de Dios. O sea, es necesaria la gracia de Dios. También es necesario nuestro asentir a la gracia de Dios, como lo hizo Cristo mismo, lo hizo María. Miren, Dios, por su gracia, tiene la primera iniciativa. Y iniciativa de su salvación. Y ejerciendo esta libertad, el hombre, nosotros, respondemos y cooperamos ¿con qué? Con la gracia.
entendiendo, esto es muy central, que gracia es el favor gratuito e inmerecido por nosotros de Dios. Eso es central, lo tienen que saber, y grabárselo en el corazón por siempre, porque van a poder zafar de muchas situaciones duras, de tentaciones, etcétera, etcétera, acordándose que el hombre tiene que colaborar con la gracia, ¿para qué? Para que Dios se haga presente en su vida y tenga una vida feliz, en la que le toque vivir. Bueno, y para terminar, escuchen. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez la Didaché. La Didaché es un escrito que data del siglo I, y que aparentemente es una especie de catequesis escrita por los apóstoles, que se iba dando a los lugares donde se iban armando las iglesias. Entonces, bueno, era una especie de catequesis, como una persona que hoy tiene todo el librito ahí, con la escritura, y hace su enseñanza. Esto era una enseñanza, ¿no? Que estaba en las primeras épocas. Esto es una reliquia. Se perdió durante muchísimos años, se encontró en el año 1800 y pico. Así que miren lo que dice. La Didaché, estamos hablando del año 65 al 80 después de Cristo. ¿Sí? Miren lo que dice. Ya en este primitivo testimonio de la fe de la Iglesia, escuchen, se advierte que de nada servirá haber tenido fe, escuchen, durante toda la vida, si en el último momento no somos perfectos. Perfecto en la gracia, está hablando, ¿no? No perfecto como tenemos nosotros en la mente, ¿no? ¿Está? Por eso que la Escritura dice, ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Estamos llamados a la perfección. ¿Pero de qué? La perfección es la santidad. Miren, vigilad sobre vuestra vida. Vigilad sobre vuestra vida. No se apaguen vuestras linternas, ni se desciñan vuestros lomos. Escuchen, sino estad preparados. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes? Las 5 necias y las 5 que estaban preparadas. Nosotros tenemos, por nuestra libre voluntad, nuestro libre albedrío, tenemos la decisión de ser de estas 5 o de aquellas 5. Miren, estad preparados, porque no sabéis la hora en que va a venir el Señor. Y no está hablando del Señor cuando venga la segunda venida. Porque la segunda venida Dios va a venir y nos vamos a dar cuenta todos, sin ningún tipo de problema. El problema es cuando te llegue, ¿qué? La hora de la verdad, la hora de tu muerte. Porque no sabés la hora en que el Señor va a reclamar tu alma. Necio, que juntas tanto semillas, granos ahí en los galpones. Hoy se te va a hacer reclamar el alma. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con todas esas semillas? Cuando hay tanta gente con hambre. Entonces esto es muy importante, porque dice, estad preparados porque no sabéis la hora en que va a venir el Señor. Reuníos con frecuencia, escuchen, reuníos con frecuencia, en comunidad, en la asamblea, a escuchar la palabra de Dios, a celebrar los sacramentos, a frecuentar más rápido, más seguido el confesionario. Llevamos una década en Pascua. Miren, inquiriendo lo que conviene a nuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento. Miren qué cosa, ¿no? Esto que estamos haciendo no va a servir nada si el día de mañana, chao, nada. Miren, eso era de la Didaché. Ahora vamos a ver uno cortito. No sé si habrán escuchado alguna vez a San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue el que dijo mi nombre cristiano, mi apellido católico, y a partir de ahí a la iglesia se la llamó Iglesia Católica. Fue en definitiva el que le puso a la iglesia el nombre, ¿no? Y bueno, tiene una historia muy linda, si la quieren leer, una cosa de loco, el martirio de este hombre, la fe que tiene este hombre es única. Véanlo, léanlo, para que ustedes vean que a esto nos llama Cristo, a entregar nuestra vida por Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ganamos, no la perdemos, al contrario. Aquel que quiera conservar su vida la perderá, el que dé su vida por mí la ganará. ¿Me entienden? Escuchen, miren cómo dice San Ignacio de Antioquía, año 107 después de Cristo.
Para San Ignacio no bastaba proclamar la fe, sino perseverar en ella hasta el final. Perseverar en la fe hasta el final. Por eso la fe y la caridad, el amor, deben estar trabadas en unidad. Escuchen, da un ejemplo, dice, el premio del atleta de Dios en la vida eterna. Escuchen, el premio del atleta de Dios en la vida eterna, donde recibirá la recompensa de sus buenas obras. También establece que la salvación, escuchen, está a disposición del hombre, lo que le decía yo hoy a ustedes. No es que Dios a esto sí, esto no. La salvación, Dios pone la gracia así, su redención a todos los hombres, está a disposición. ¿Para qué? Para que vos te hagas cargo de esa redención que Dios hizo por vos y elijas por esa salvación. Por eso que dice acá, dice que la salvación está a disposición del hombre, que por su libre albedrío, escuchen, elige entre la vida y la muerte. ¿Te das cuenta que Dios no condena a nadie? Dios no condena a nadie, nos condenamos solos. Porque nosotros podemos elegir la vida o la muerte. ¿En base a qué? A nuestras acciones, a escuchar la palabra del Señor, estar en su iglesia. Miren, dice, pero si no se está incluso dispuesto a morir por Cristo, no se tiene la vida eterna. Y morir por Cristo no está hablando de la muerte física. Morir por Cristo, ¿qué significa? Bueno, cuando alguien te insulta, en vez de devolver el insulto, callate la boca. Cuando cometiste un error, pedí perdón. Aceptar perdón cuando te lo pide un hermano, por lo que sea. ¿El morir a qué? Morir a tu yo. Morir a eso que no podés con eso. No puedo, esto para mí. Salirte de ese yo. Romper con ese yo significa morir a Cristo. Miren, vamos a... Ya terminamos. Vamos a ver dos más chiquititos y terminamos. Irineo de Lyon, otro santo de aquellos, año 130 al 202 vivió, ¿no? No sé cuándo escribió esto, pero bueno, en ese intervalo, ¿no? de tiempo. Dice, para San Irineo, la gracia también es resistible, porque Dios hizo libre al hombre. Miren cómo hablan todos libre albedrío, central, hoy ya ni se habla de eso. Parece que tiene libre albedrío es el Señor para acercarse a nosotros, ¿no? Todo al revés. No, dice que porque Dios hizo libre al hombre. Y como Dios derrama su gracia sobre todos los hombres, quien se condena es por propia elección. No le eché la culpa a otro, es por tu propia elección. Al igual que el que se salva es porque persevera, escuchen, en las buenas obras. Una belleza. Esto es una belleza. ¿Y qué hago para agradarle a Dios? ¿Qué hago? ¿Dónde están los pobres? Si vos no sabés dónde están los pobres, porque nunca te saliste de vos. Porque en el primer momento en que quieras hacer tus buenas obras y le pedís a Dios que te permita ver qué son las buenas obras, porque a veces no sabemos qué, vas a ver pobres en todos lados. Y eso no lo digo como poniéndome en un pedestal y explicándole, porque eso es lo que me pasó a mí. Eso es lo que me pasó a mí. Yo un día escuché una palabra en la iglesia, en una catequesis durísima, que decía, ve, vende tu bien y dáselo a los pobres. Y yo dije, pucha, y yo te voy a dar el 100 por 1, el 100 por 1 de lo que vos des. Y yo dije, bueno, yo puedo ser infiel, porque es obvio, el hombre es infiel con Dios, pero si Dios existe, y si Dios, y esto es la palabra de Dios, si yo hago lo que Dios me pide, Dios me dará eso. Y yo les voy a ser sincero, algún día se los voy a explicar con más tiempo, si da la ocasión. Yo vivo de la providencia de Dios de hace muchísimos años, hace 20 años, que pude entrar en esa palabra. Hice lo que Dios me pedía, y hoy por lo menos, aparte de estar bien económicamente, porque no es el punto de lo económico, no. Dios me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, me ha dado amor, me ha dado sabiduría, conocimiento para poder compartirlo con ustedes, estar en la iglesia, sentirme feliz, tener el tiempo disponible para lo que quieran. Porque ustedes hoy me dicen, che, nos podemos juntar a 2 de la tarde cuando vos quieras, a las 2, 2 menos cuarto, a las 5, a las 10, a las 3 de la mañana. Dios me ha dado todo el tiempo, ¿para qué? Para poder servirle. Porque Dios las promesas las cumple. Y si Dios te está diciendo que la salvación tuya te va a pagar según tus buenas obras, créele, porque es la verdad. Porque eso te lo dice Dios, te lo dice la iglesia, que es la depositaria de la verdad. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo 3:15, columna y fundamento de la verdad. ¿Quién? La iglesia, que tiene el Espíritu Santo,
que revela la verdad de la iglesia. Y para terminar con esto, vamos a lo último, que ya un poquito más adelante, tenía un montón, lo que pasa es que tuve que elegir 3 o 4 que explicaran todo lo mejor posible. En el año 315 al 386 está Cirilo de Jerusalén, otro santo también muy importante de la iglesia, y mire lo que dice, y con esto terminamos. Dice, concibe la salvación desde una perspectiva completamente opuesta a los reformadores. O sea, Lutero y eso, una introducción. Todo al revés. Dice, para salvarse no hay solamente que creer, sino perseverar unido a Cristo. Y fíjense que esto es muy bonito, porque va a hablar de algo que habla Juan, capítulo 14 en adelante, habla siempre de qué. ¿Se acuerdan del sarmiento? La vid y el sarmiento, ¿se acuerdan? Sarmiento, el sarmiento, el sarmiento. Bueno, miren cómo lo va a poner en el año 300 Cirilo de Jerusalén. Va a decir, que sino perseverar unido a Cristo como el sarmiento a la vid. De lo contrario, la posibilidad de que Jesús nos maldiga por no producir, escuchen, frutos está latente. Nosotros somos árboles de Cristo, somos ovejas de Cristo, y nosotros estamos llamados a dar fruto. No podemos ser una higuera estéril, porque te cortan, te secan, te queman. Miren lo que dice Cirilo acá. Dice, se los voy a volver a repetir, para salvarse no hay solamente que creer, sino perseverar unido a Cristo como el sarmiento a la vid. De lo contrario, la posibilidad de que Jesús nos maldiga por no producir frutos está latente. Es por eso que al cristiano, escuchen, le corresponde aportar fruto para no ser cortado. Eres hecho príncipe de una vid santa. Está hablando de la iglesia. Si permaneces en la vid, crecerás como un sarmiento fructífero. Pero si no permaneces, serás consumido por el fuego. Palabra de Dios. Muy bien. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado.